Ella Chaparro es médica veterinaria de profesión, profesora de yoga con más de 23 años de estudios y 15 de experiencia enseñando. Su fascinación por el cuerpo humano, sumada a varias condiciones de salud que la acompañaron varios años, la llevaron a estudiar el cuerpo y sistema hormonal femenino a profundidad. Acompañante de mujeres en recordar, comprender y honrar el sagrado femenino, y autora del libro La dicha de habitarnos. En su conferencia Ciclo menstrual y las transiciones de nuestro cuerpo, Natalia nos explica cómo, a partir de las fases que experimentamos en el ciclo menstrual, estamos en constante transformación y cómo cada una de ellas se encuentra relacionada con las fases de la luna. Hola mujeres queridas, bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Natalia María, yo soy mamá, soy eterna estudiante y enamorada del cuerpo y la psiquis femenina, soy dula, soy terapeuta de sanación con cristales, coach de nutrición con énfasis en el sistema hormonal de la mujer y hoy quiero hablarles de un tema que me genera absoluta fascinación y que reconozco como una herramienta de poder, una herramienta creativa que nos ha sido otorgada a nosotras las mujeres y sobre la cual creo que hay mucha desinformación, y es el ciclo menstrual y las transiciones de nuestro cuerpo. Entonces, digamos que si hay algo que aplica a todas nosotras las mujeres es que estamos en constante transformación. Desde que llegamos a la pubertad, de ahí en adelante, estamos constantemente fluyendo y todos los días somos diferentes, no solo energéticamente, sino que así como la luna va cambiando, nosotras, nuestro territorio y el ambiente hormonal en nuestro cuerpo fluctúa. Nuestra cultura, nuestra sociedad se mueve en ritmos y ciclos muy masculinos, guiados solamente por el ritmo del sol. Y se espera de nosotras las mujeres, y nosotras esperamos de nosotras mismas, el que seamos iguales todos los días. El que nos movamos, comamos, pensemos, tengamos una libido, unas ganas de hacer lo mismo todos los días, y eso es muy lejano a lo que realmente ocurre, y por eso muchas veces nos sentimos agotadas, agobiadas, abrumadas, como moviéndonos a contracorriente. Lo que quiero contarte hoy es que puedes entrar en un ritmo de fluidez, adueñándote de ti. Muchas veces yo escucho a las mujeres decirme, es que no quiero, es que odio mis hormonas. Y bueno, lo primero que quiero decirte es que hay más o menos 200 hormonas o sustancias semejantes a hormonas circulando en tu cuerpo constantemente. Y esto no solamente regula el ciclo menstrual y tu reproducción, regula todo. La forma en que regulas la temperatura, tu respuesta al estrés, tu metabolismo, bueno, un montón de cosas. O sea que decir que odiamos nuestras hormonas es un poco como decir que odiamos la vida. Nuestro ciclo menstrual, que a muchas mujeres le genera como malestar porque vamos como en un ritmo en contra del nuestro propio, es una herramienta de poder, como te lo dije al comienzo, y que te va mejor si aprendes a integrar en tu realidad, porque entonces vas a vivir con más energía, tu metabolismo va a fluir mejor, vas a ser más efectiva y productiva en tu trabajo, vas a conectar mejor en tus relaciones. Entonces quiero que pongas mucha atención. Una mujer en promedio tiene alrededor de 400 ciclos menstruales en su vida, en sus años, como dicen, fértiles. Yo considero que las mujeres somos eternamente fértiles aún cuando entramos en el periodo de la menopausia, porque constantemente somos capaces de crear la vida, de dar vida y nutrirla en muchas formas. Pero digamos que en los años en que estamos ciclando, más o menos tenemos 400 ciclos menstruales. Y por tanto es inteligente saber cómo se mueven y qué nos cuentan. Desde el año 2006 se empezó a hablar del ciclo menstrual como un signo vital, como el sexto signo vital. Ya en el 2015 el Colegio Americano de Ginecobstetra dijo y como que mencionó y propuso que esto de verdad debía ser tenido en cuenta como un signo vital, así como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el dolor, la presión arterial y la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que como se mueve y se presenta en nuestro ciclo menstrual, nos va a señalar mucho de nuestro estado de salud o de desarmonía.
Y por eso es importante que entiendas y pongas atención y reconozcas qué es lo natural, qué es lo que corresponda que ocurra y cómo usarlo a tu favor. Entonces, el ciclo, el día 1 del ciclo es lo que muchas leemos como el final. Y para mí es muy bonito entender que el final es un comienzo, porque la vida constantemente está en un crear, morir y recrear. Así funciona también nuestro vientre y nuestro ritmo. Entonces el día 1 es el día en que sangras, que está terminando el ciclo anterior y eso da origen a uno nuevo. Ese primer momento, el momento del sangrado, es un momento en el que nuestra energía vital, nuestras ganas de estar afuera, nuestras capacidades cognitivas, nuestra memoria, todo eso puede estar un poquito menos, no es que esté mal, sino que la invitación es que estemos menos en nuestra mente, menos racionales y más en el sentir de nuestro cuerpo y nuestra sabiduría no intelectual. Para muchas mujeres estos días están llenos de síntomas. Eso no tiene por qué ser así. Sí corresponde que tengas alguna sensación, algo de malestar en la pelvis, algo de malestar en tu espalda baja, pues porque hay unas pequeñas contracciones que están haciendo que esa pared endometrial que se había engrosado para preparar tu cuerpo para una posible gestación, pues se desprenda. Pero no debe haber un dolor fuertísimo, incapacitante, no debe haber vómito, no debe haber mareos fuertísimos, migrañas, nada de eso corresponde. Si eso te ocurre, tienes que buscar apoyo y ver qué te está contando tu cuerpo. En esos días, como nuestro cuerpo nos pide que nos recojamos, que estemos abrigadas, eso es lo que necesitamos hacer, no exigirnos tanto, sobre todo los 2-3 primeros días. Tal vez no hacer actividad física, sobre todo no actividad física fuerte, tener los pies calientes, comer comida muy nutritiva y fácil de digerir, alimentos ricos en minerales, sobre todo hierro, porque estás perdiendo sangre. Y con la sangre pues estás perdiendo hierro. Entonces es importante que lo integres de manera inteligente, teniendo en cuenta que el hierro de origen vegetal, el hierro no GEM, no se absorbe tan efectivamente como el hierro de origen animal. Eso adecuado a las necesidades y preferencias de cada mujer y evidentemente teniendo en cuenta que si presento síntomas como sangrados desmedidos, mareos, escalofrío, palpitaciones, mucho cansancio y te das cuenta que tienes anemia, pues es algo que de manera más atenta tienes que cuidar. En esa fase del sangrado, yo siempre les hablo de arquetipos o frecuencias energéticas o cualidades de la conciencia que son más evidentes en cada una de las fases. En esa fase tenemos acceso al arquetipo del oráculo, de esa sabiduría que todas las mujeres llevamos ahí en nuestro vientre y que hemos aprendido a desatender o a no escuchar por estar habitando siempre el territorio del intelecto, de la razón. Esos días son una invitación a conectar contigo, a sentirte a ti, a escuchar lo que tu cuerpo te expresa con malestares, con irritación, con tristeza, a no tratar de taparlo, sino a escucharlo más bien. Cuando tú aprendes a hacer esto, entonces este momento del ciclo no se vuelve como algo desastroso, incómodo, sino que es un momento muy bonito y de intimidad contigo, como de volver a esta cuevita, a este espacio de sabiduría no racional, no lineal y absolutamente femenina que eres tú, que es tu cuerpo. Hormonalmente hablando, en ese momento lo que hace que nosotras sangremos es que baje la progesterona y baje el estradiol. El estradiol es uno de los 3 estrógenos que están circulando en nuestro cuerpo, el que es predominante en los años en que estamos ciclando, teniendo una menstruación. Y cuando no estamos gestando. Los otros 2 son la estrona y el estriol, predominantes en la menopausia y en la gestación. Entonces, cuando baja la progesterona y baja el estradiol, se desprende la pared endometrial. Y esos niveles bajos de hormonas es lo que nos hacen sentir un poco más sensibles, hay menos biodisponibilidad de serotonina, que es el neurotransmisor de bienestar, y por eso nos sentimos un poco bajitas. En ese momento, apenas empezamos a sangrar, nuestro ciclo no empieza en el útero y en los ovarios, empieza a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando empezamos a sangrar inmediatamente, a nivel de nuestro hipotálamo,
se empieza a liberar una hormona, GnRH, Gonadotropin Release Hormone, hormona que estimula las gonadotropinas, y esa hormona va del hipotálamo a la hipófisis a estimular primero la liberación de hormona folículo estimulante, que va a ir a tus ovarios a hacer que se maduren folículos. Todas las mujeres nacemos con un número determinado de folículos y cada vez se maduran varios, pero hay uno que se vuelve el dominante y del cual ovulamos. Entonces, esa hormona folículo estimulante empieza a aumentar y a medida que se van madurando folículos, tus ovarios empiezan la liberación de estradiol. Y con esto tú empiezas a sentir que tienes más energía, te sientes más vital, es como que empiezas a tener una transición de ese recogimiento a querer expandirte, a querer otra vez estar afuera, a tener más ganas de moverte, a estar más elocuente. El estradiol es una hormona que tiene muchos beneficios y efectos a nivel del sistema nervioso. Nos hace pensar con claridad, nos hace ser, digamos que regula en gran medida nuestro metabolismo en todo el cuerpo, pero también la captación de glucosa por nuestras neuronas. Quiero aclarar algo, todas estas hormonas de las que te estoy hablando no solamente impactan e importan por tu ciclo menstrual, sino por tu salud en general. El estradiol es importantísimo para la salud ósea, para la hidratación de tu piel, para la lubricación de la vagina, para tu estado de ánimo, para la regulación del metabolismo. Tiene mucho que ver con la forma en que te dan ganas de comer unas u otras cosas y el apetito en general. Entonces esto es súper importante, quieras o no quieras tener hijos, ¿ok? Entonces bueno, el estradiol empieza a subir en esa segunda fase, que es la fase folicular, y pasa una cosa muy interesante y es que hay un pequeño pico o más niveles circulantes de testosterona. La testosterona es un andrógeno, una hormona predominantemente masculina, pero importantísima en nuestro cuerpo. Cuando empieza a subir esa testosterona, pasan varias cosas. Una es que tenemos una capacidad mayor de fijar masa muscular, de que haya síntesis proteica a nivel del músculo. Entonces es un gran momento para que hagas entrenamiento de fuerza. Esto, más allá de objetivos estéticos o estereotípicos, tiene mucho que ver con tu salud. A mayor masa muscular vas a tener más mitocondrias. El músculo es un órgano que te asegura tener salud en la edad adulta. Es un órgano de longevidad. Es un órgano que te ayuda a tener un metabolismo sano y el músculo cuida de tus huesos. Entonces es un gran momento para hacer entrenamiento de fuerza. Porque, como te digo, el estradiol alto y la testosterona alta van a ayudar a fijar ese músculo. Otra cosa que hace la testosterona es que tu libido aumente, ¿sí? Entonces es más probable que tu energía sexual en este momento del ciclo sea diferente, quieras tú iniciar encuentros, te sientas con mucha... La libido, aclaro, no es solamente el deseo de compartir tu energía sexual con un otro, es el deseo de crear la vida en todas sus formas. Y en este momento del ciclo estás así como en tus ovarios están madurando folículos, tú estás llena de ideas, de ganas de crear, de compartir tu poder creativo a todo nivel. Esta maduración de folículos concluye en que, como les dije, haya un folículo dominante y haya un pico en otra hormona que viene también del sistema nervioso central, la hormona luteinizante, que hace que ese folículo se rompa y entonces haya una ovulación, se libere ese folículo. ¿Y qué pasa en esta ovulación? Pues ahí es cuando está tu pico de fertilidad. Aquí aclaro, tú no eres fértil todo el mes o todo tu ciclo. Tú eres fértil 5 días más o menos de tu ciclo. ¿Por qué? Porque el moco cervical, que es un moco que se libera por las criptas que están ahí en el cérvix, es un moco que es capaz de mantener con vida los espermatozoides por más o menos 5 días. Entonces, ese moco se libera en la fase folicular, en la fase anterior a la ovulación, y si tú tienes encuentros sexuales en estos días, ese moco se va a encargar de que los espermatozoides sobrevivan, de transportarlos con mucha habilidad hasta las trompas una vez surja la ovulación y entonces va a haber una fecundación. La ovulación no dura más de 24 48 horas, ¿sí? Es el periodo más corto de tu ciclo menstrual. En esa fase anterior a la ovulación,
el arquetipo que te acompaña es el de la guerrera, porque tienes esa determinación, porque tienes esa disciplina, como esa capacidad de moverte de manera acorde a ser discípula de tu verdad, de moverte con fuerza, ¿sí? Para mí es la fase del ciclo en que tenemos una energía masculina más evidente. Esto dado también por esos niveles de testosterona que están un poco más altos. Y esto nos conduce a esa ovulación en el que estamos en el arquetipo de la amante. La amante quiere jugar, bailar, compartir. Quiero aclarar una cosa, esto está estudiado por la ciencia y se ha visto cómo nosotras cambiamos nuestro comportamiento, cómo nos gustan cosas distintas, cómo nos vestimos distinto, cómo nos resguardamos más o estamos más afuera, cómo hablamos más o menos según el momento de nuestro ciclo menstrual, y todo esto es un comportamiento reproductivo, porque la vida quiere reproducirse, recrearse y sostenerse. Entonces, en esta fase ovulatoria pasa algo muy interesante, y es que los niveles altos de estradiol, hay un pico de estradiol junto con el pico de hormona luteinizante que se traducen en la ovulación, y es que en muchas mujeres el apetito baja porque hay una hormona que se llama la grelina, que es liberada por el estómago y que nos hace sentir hambre, que su función se inhibe por los altos niveles de estradiol. Entonces, no sé si lo han notado, pero en los momentos de ovulación tenemos más ganas de otras cosas, de salir a bailar, de estar con su compañero o compañera, de crear, y estamos menos enfocadas en comer que en otros momentos del ciclo. Luego, después de la ovulación hasta que sangramos, es la fase que debería ser la fase más larga del ciclo, que es la fase luteal. Una vez ovulas, queda un pequeño órgano transitorio o cicatriz que se llama el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, de donde se libera otra hormona importantísima que es la progesterona. Esta hormona, si bien es, como su nombre lo indica, progesterona, es la que sostiene una gestación, también tiene muchísimos beneficios en nuestro cuerpo, queramos o no sostener una gestación. El estradiol y la progesterona trabajan armonizándose, como bailando juntas. Entonces, el estradiol hace crecer todo, es una hormona anabólica, hace, entre otras cosas, crecer y desarrollarse tu endometrio, la pared endometrial, creando como un nidito para que en el caso de que tú escojas gestar una criatura humana, pues ahí se sostenga. Entonces el estradiol hace crecer la pared endometrial y luego la progesterona la sostiene, la enriquece, la llena de nutrientes, sosteniendo lo que sería el hogar de un potencial embrión. En nuestro cuerpo la progesterona es antiinflamatoria, ayuda y apoya la salud de la hormona de la tiroides, de las funciones tiroideas y el sostenimiento de las hormonas tiroideas de manera adecuada, ¿sí? Es una hormona calmante porque un metabolito intermedio de la progesterona, la alopregnenolona, activa los receptores para un neurotransmisor que se llama GABA, que es calmante. Es una hormona que apoya el sistema inmunológico. Entonces, cuando hay desniveles en esta hormona, que pasa mucho por el exceso de estrógenos artificiales a los que nos exponemos, pasa mucho porque, por ejemplo, en las mujeres que usan anticonceptivos no hay progesterona, entonces empezamos a tener síntomas de deficiencia de progesterona, que son insomnio, retención de líquidos, afecciones en la tiroides, sangrados muy abundantes, porque acuérdense que, como les digo, el estradiol hace crecer la pared endometrial y la progesterona frena ese crecimiento para que sea el adecuado, no excesivo. Las mujeres que tienen deficiencia en la progesterona suelen tener antes de la menstruación dolores muy fuertes en los senos por congestión. Entonces, bueno, esta fase luteal yo la siento como es la más larga, como dos momentos. Yo la divido en dos etapas. La primera mitad, que estamos con esos niveles de progesterona altos, que estamos más tranquilas, que estamos con esa frecuencia de la progesterona, estamos en el arquetipo de la madre. Estamos pacientes, tolerantes, empáticas, y todavía tenemos como algo de la energía que venía de la ovulación. Todavía tenemos ganas de movernos, es un buen momento para hacer actividad física como cardiovascular con intervalos.
Esa progesterona es una hormona termogénica, es decir, que genera y hace que se suba la temperatura corporal y acelera el metabolismo. Nuestro metabolismo está más o menos un 10% más rápido en esta segunda mitad del ciclo, el metabolismo basal, es decir, el consumo de energía por solo estar aquí quietas respirando. Después de esa primera mitad de la fase luteal, empieza a bajar el segundo pico de estradiol, baja la progesterona y eso es lo que hace que sangremos. Esa segunda mitad en la que nos estamos acercando más a la fase del sangrado, para mí el arquetipo dominante es el de la mujer salvaje, que es ese momento en que las mujeres nos sentimos más irritables, que nuestro nivel de tolerancia baja, que aquellas cosas que en otros momentos podemos como sobrellevar se nos vuelven súper, casi que insoportables. Yo siempre les digo que en vez de resistirnos a eso, usemos esa fase como informativa para revisar qué proyectos, qué relaciones, qué maneras de relacionarnos, qué formas de trabajar no nos están sirviendo, para anotarlo. Ese momento no es un momento para verbalizar afuera porque no estamos muy elocuentes y podemos estar un poco explosivas, sino para anotar y sentir en nosotras de manera muy sintonizada con lo que nos revela nuestro cuerpo, para luego, una vez arranque el siguiente ciclo en la fase folicular, nombrarlo de manera adecuada, pertinente y sensata para que pueda ser entendido lo que queremos compartir. Ahora les voy a hablar de cuáles son los cuidados en cuanto a comida y movimiento según cada una de las fases del ciclo. Como se los nombré en el sangrado, en la fase del oráculo, es importantísimo integrar buenas fuentes de minerales, comida caliente, estar abrigadas y no es necesario una gran cantidad de actividad física. Sintonízate contigo y vas a saber qué es lo que te sirve hacer. Una vez ya sentimos la fase folicular de manera más evidente, porque médicamente hablando la fase folicular está integrada en el sangrado, pero energéticamente nos sentimos distintas. Cuando ya empiezas a sentir más vitalidad, pues es un gran momento, como les dije, para hacer entrenamiento de fuerza. Y con este entrenamiento de fuerza es clave que seas cuidadosa en el consumo de proteína, de aminoácidos necesario, porque sin eso es imposible que se genere síntesis proteica a nivel del músculo. Entonces, según tus necesidades, eso va cambiando mucho, pero digamos que se sabe que uno de los macronutrientes que más se descuida en las mujeres es la proteína, entonces eso es importante que lo hables con tu médico tratante, nutricionista, coach de nutrición, para que sean tus requerimientos. Durante la ovulación, como les dije, hay un pico en estradiol. Aquí quiero que entiendan una cosa, el estradiol es importantísimo, pero una vez se usa es clave que sea eliminado de tu organismo de manera adecuada, porque si no pasa esto, los metabolitos intermedios o la no eliminación adecuada puede generarte síntomas de predominancia estrogénica o exceso de estrógenos en relación a la progesterona, como sangrados desmedidos, congestión muy fuerte en los senos, inclusive hay algunos tipos de cáncer que están asociados al metabolismo no adecuado de los estrógenos. Entonces acá quiero sugerirte que integres alimentos fermentados para cuidar tu microbiota. Hay una parte de la microbiota, el estrobolom, que está encargado de eliminar los estrógenos de manera adecuada. Que comas muchos vegetales crucíferos, brócoli, kale, rúgula, bok choy, rábano. Ellos también ayudan muchísimo a la eliminación adecuada de los estrógenos, y que consumas muy buenas fuentes de fibra, semillas de linaza, semillas de chía, muchos vegetales de todos los colores y agua de buena calidad en cantidades importantes. Pasada esta fase en la que puedes comer más cosas crudas, ensaladas, verduras frescas, vegetales, hortalizas, frutos rojos, pasada esta fase, ya en la fase luteal, es muy probable, y a muchas mujeres les pasa, que hay más antojos de comida con una mayor concentración de carbohidratos y grasa. ¿Por qué? Porque como les expliqué, el metabolismo se vuelve más rápido. No te prives de comer allí. No es el mejor momento para hacer ayuno intermitente muy prolongado, sobre todo si es una práctica que ya tienes. Y es importante que integres carbohidratos de buena calidad, que no te generen picos en la glicemia, o sea, carbohidratos como de la yuca, la batata, el plátano verde,
no azúcares refinados porque eso no te va a ayudar y todas estas cosas refinadas hacen que hayan más síntomas del síndrome premenstrual. Y de nuevo, es importante, sobre todo mientras se va acercando más la menstruación, que cuides el consumo de proteína porque eso va a hacer que esos antojos no te hagan comer muchas cosas con calorías vacías que no te sirven. Justo los 5 o 7 días antes de sangrar, ocurre que a nivel de tu circulación baja la concentración de aminoácidos, de grasas, colesterol y triglicéridos, de muchos antioxidantes y de vitaminas del complejo B y de magnesio. Entonces es importante que cuides el consumo de estos o los suplementes de acuerdo a lo que tu médico o coach de nutrición te proponga. Quiero aclarar algo súper importante. Cuando dejas de sangrar, que más o menos la menopausia es a los 52 años, ese es el promedio, los síntomas de perimenopausia empiezan más o menos 10 años antes, pero aún si dejas de sangrar o porque estás en un posparto o por la razón que sea, observa tu ciclicidad. Tu ciclo se mueve como el ciclo de la luna. El ciclo, la fase de la luna nueva, cuando la luna está oscura, se corresponde con tu sangrado. Si sangras en otro momento no está mal. Antes todas sangrábamos con luna nueva porque estábamos expuestas solo a luz natural. Pero ahora cuando sangres es perfecto. La fase de la luna creciente se corresponde con la fase folicular. La fase de la luna llena se corresponde con tu ovulación y la luna menguante con tu fase luteal. Para que lo tengas en cuenta si eres una mujer que ya pasó a su segunda primavera, es decir, su menopausia. ¿Qué cosas son las adecuadas durante la menstruación? No todas las menstruaciones duran 28 días, eso es un mito. Una menstruación saludable va de 24 a 32 días. A veces son irregulares, sobre todo en los primeros 5 años en que sangramos. A muchas niñas se les medica con anticonceptivos para regularles el ciclo, lo cual eso no ocurre, un anticonceptivo no regula el ciclo, porque piensan que tienen ciclos irregulares y eso no es así. Una niña, mientras empieza a establecerse esa conversación entre el sistema nervioso central y los ovarios, puede tener ciclos súper cambiantes e irregulares. Luego se normaliza y vuelven a haber cambios importantes más o menos desde los 10 años antes de que paremos de sangrar, ¿sí? El sangrado no debe ser de más de 5 o 7 días máximo. La cantidad es de más o menos entre 30 y 80 mililitros, menos que eso es muy poco, más puede ser un sangrado excesivo y hay que buscar por qué. Como te digo, el dolor no debe ser desmedido, no tendrías que tomar Advil y esas cosas que además no ayudan a tener ovulaciones saludables. Con comida adecuada, con suplementos adecuados es suficiente. Y pueden haber variaciones de un ciclo a otro de 5 días más o menos. Cualquier factor como estresante, enfermedad, viaje, incluso estrés emocional pueden mover la ovulación y hacer que tu ciclo cambie de longitud. Entonces, esto es lo que les quería compartir. Quiero que pongan interés en conocer el territorio que habitan porque es un territorio sabio, divino, que refleja los ciclos de la Tierra, de la Luna, y que si aprendemos a cuidar, a honrar, a celebrar, a conocer, se vuelve una herramienta de poder, de creatividad increíble. Entonces, si quieres saber más de esto, te invito a buscar mis contenidos en mi página de Instagram, en Mujer Salvaje Libre, y espero poder seguir compartiendo espacios con muchas mujeres para que juntas resignifiquemos la belleza del ser mujeres. Gracias.